Hola, ¿qué tal? Continuamos con los hallazgos del Cronista de Monterrey. Hablaremos de la primera vacuna aplicada aquí en nuestra ciudad. Fue en 1798. Pero desde 1795, aquí en Monterrey, corría la especie de que en lugares remotos del Imperio Español como Perú y Guatemala, el Caribe, Filipinas y en la propia Europa, había una pandemia de viruela. Aunque en nuestra ciudad no se había presentado ningún caso, se sabía que la viruela asolaba al mundo. Tanto que de 1795 a 1810, en Europa y América, arrebataba la vida a 400,000 personas al año, más los fallecidos de Asia y África. Científicos y médicos de todo el mundo buscaban la solución. Cierto que Inglaterra y Francia habían logrado avances muy importantes, pero el programa más ambicioso y exitoso para moderar la mortandad causada precisamente por el virus de la viruela se desarrolló en el Imperio Español. En enero de 1798, la viruela llegó a Monterrey de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Por ello, el gobernador Herrera y Leiva y el alcalde de Monterrey, José Joaquín Canales, tomaron de inmediato las medidas que pudieron ellos para poderla enfrentar. Al mismo tiempo, unos frailes jesuitas radicados en Filipinas, luego de realizar observaciones y experimentos en cuanto al tiempo de incubación, desarrollo y fatalidad de esta enfermedad, llevaron sus investigaciones a la Corte de Madrid. El rey Carlos IV, cuya hija la infanta Teresa había muerto víctima de la viruela, escuchó con atención las explicaciones de los frailes y encargó a los médicos españoles Francisco Javier Balmis y Berenguer y José Salvari Llopart planear la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que duró de 1803 a 1814. Ellos implementaron un método de inoculación y para concretarlo planearon todo un proceso que consistía en pinchar con una aguja la pústula de un enfermo e inmediatamente pinchar con la misma aguja a una persona sana. Los resultados iban desde tener una enfermedad muy leve hasta la salud, y en la realidad se consiguió obtener una tasa de mortandad casi nula. El gran problema era trasladar a los contagiados de un lugar a otro sin que se murieran. Para ello, llevaban en un avión veloz a un grupo de 20 niños sanos y 2 enfermos. Si alguno de los niños enfermos presentaba signos de muerte, se inoculaba a uno de los niños sanos, porque la idea era siempre tener vivos al menos a 2 niños enfermos. Interesante es saber que los primeros niños fueron ofrecidos voluntariamente por sus padres, recibiendo desde luego una buena compensación económica. El primer niño reclutado fue el hijo de Isabel Sendal, una enfermera gallega que había visto morir a mucha gente. En nuestro caso, una vez llegada la expedición a Veracruz, inició la larga peregrinación por tierra para inocular al mayor número posible de personas. Y se reclutaron más niños para esta expedición. Esta expedición, como decíamos, venía dirigida por Francisco Javier Balmis. Así llegó en el norte hasta Nuevo México, las Californias y Texas, y al sur hasta Oaxaca. Otros médicos hicieron lo propio, cubriendo entre todos el resto del territorio de todo el Imperio Español. Balmis viajaba en un caballo a todo galope, enseñando el método a los frailes locales y dejando niños enfermos para rápidamente pasar al siguiente pueblo. Aquí en Monterrey, Balmis designó al fraile franciscano y único médico en el reino, Antonio de la Vera y Gálvez, el acompañante del obispo Fray Rafael José Vergel, para dirigir a los voluntarios que ayudarían en el combate a la epidemia. De la Vera y Gálvez también hizo su trabajo, como siempre, por caridad, es decir, gratuitamente. Después, en un lugar público que en Monterrey fue la Plaza de Armas, hoy le llamamos Plaza Zaragoza, el médico Fray Antonio de la Vera y Gálvez punzaba con una aguja la pústula, como decíamos, o viruela de un enfermo, y luego punzaba el brazo de una persona sana. Sin embargo, pues la población sentía temor ante el innovador método de inoculación. La gente siempre teme las vacunas, hasta la fecha. Y aquí hubo necesidad de que el mismísimo gobernador Simón de Herrera y Leiva acudiera con su familia a inocularse públicamente.
Y así, ya con el ejemplo del gobernante, los reineros acudieron a que se les aplicara el moderno método de Balmis. No hay un número cierto de vacunados, pues además de habitantes del nuevo Reino de León, se vacunaba cuanta persona lo pidiera, así viniera de Santander o de Coahuila o de Texas. Se vacunó todo aquel que se presentara en el centro de vacunación sin distingos de castas o nacionalidades. En el hospital de Nuestra Señora del Refugio de los Pobres se vacunaron a 181 personas y en sus casas a 327 enfermos, con un resultado muy exitoso, pues no hubo mortandad masiva. Después continuaremos con más hallazgos del Cronista de Monterrey.